6 de junio de 1944, Normandía, Francia. Son las 647 APO. El infierno ha encontrado una nueva dirección y se llama Omaha Beach. Para los hombres de la 29 División de Infantería, la Segunda Guerra Mundial ya no es un concepto lejano que se lee en los periódicos. Es el sabor metálico de la sangre y la sal en la boca, el rugido ensordecedor de la artillería alemana y la visión de una marea que se vuelve roja. La invasión de Normandía, el tan esperado día D, corre el riesgo de ahogarse en sus primeros minutos. En este contexto de pura matanza se forjaron las historias de guerra más increíbles, y esta ha permanecido enterrada en la arena durante décadas. Es una historia sobre los soldados aliados que enfrentaron las defensas alemanas, no solo con rifles y granadas, sino con un ingenio nacido de la desesperación. Hablamos de uno de los mayores retos de la ingeniería militar, las minas terrestres de Hitler, en concreto la temida Teller, que convirtió la playa en un campo de exterminio. La remoción de minas era la clave de la victoria, pero los métodos existentes estaban fallando catastróficamente. El cabo James Mitchell, del 146 o Batallón de Ingenieros de Combate, siente el impacto de otra explosión reverberar a través del agua helada hasta sus huesos. Premitar se esconde detrás de uno de los erizos checos, las grotescas cruces de acero diseñadas para atravesar los cascos de las lanchas de desembarco. Entrehierra los ojos y solo ve una columna de agua, arena y fragmentos humanos, donde segundos antes había estado su tercer escuadrón de demolición. 5 hombres desintegrado. El teniente coronel Harold Turner, en un informe posterior a la acción fechado el 12 de junio de 1944, describiría la escena con una claridad aterradora. Nuestros ingenieros morían más rápido por las trampas de Rommel que por las balas de sus ametralladoras. Cada explosión no solo era una pérdida de vidas, era un clavo en el ataúd allá. Su comandante, el capitán Robert Hay, un hombre cuya voz normalmente inspiraba respeto, ahora tiene que gritar para ser escuchado por encima del caos. Donde se arrastra junto a Mitro cubierto de hollín y miedo, las órdenes del alto mando son claras, brutales, y en este momento parecen una sentencia de muerte. Abrir un corredor seguro de 50 metros de ancho a través del campo minado. La próxima oleada de tropas de asalto llegará en menos de 14 minutos. 14 minutos para realizar un milagro. Al ritmo actual no pasarán 20 metros antes de que muera el último ingeniero. Las estadísticas son una pesadilla. De las 16 unidades de demolición de combate que aterrizaron en la primera oleada, 12 ya habían sufrido bajas superiores al 60%. El soldado de primera clase, Frank Miller, uno de los pocos supervivientes del primer equipo, recordaría más tarde en una carta a su esposa: nos dijeron que esperáramos el infierno, pero nadie nos dijo que él estaría esperando bajo nuestros pies. El protocolo estándar, el que se enseñaba exhaustivamente en los seguros campos de entrenamiento de Inglaterra, era un ejercicio de paciencia suicida. Los ingenieros debían arrastrarse hacia adelante, usando sus bayonetas para sondear la arena en un ángulo preciso de 45 grados, rezando para que el suave toque del metal no aplicara suficiente presión para detonar el dispositivo. Cada mina tardó entre 3 y 5 angustiosos minutos en localizarse y neutralizarse. Los cálculos fueron tan despiadados como las balas MG-42 que arrasaron la playa. No tuvieron suficiente tiempo, y Dios del cielo, no tenían suficientes hombres. Lo que el capitán Hayes no sabe, lo que nadie en esa sangrienta franja de costa podría saber, es que a unos 100 metros a su izquierda, agazapado detrás de los restos humeantes de una lancha de desembarco, un soldado de 22 años de la zona rural de Iowa está a punto de reescribir el manual de guerra. Un joven que según cualquier lógica militar no debería estar allí. Su nombre es Thomas Becker, y su experiencia en combate consistía en arreglar tractores y lidiar con ganado rebelde. No tenía entrenamiento de élite ni certificación en explosivos, y oficialmente no tenía calificaciones para estar cerca de un campo minado. La mina German Teller fue la culminación de 5 años de refinamiento letal de ingeniería. Con un peso de casi 10 kilogramos y relleno con más de 5 kilogramos de TNT, solo necesitó 90 kilogramos de presión para lanzar un jeep con sus ocupantes al cielo. El mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, había supervisado personalmente la siembra de miles de ellos a lo largo de su muro atlántico. En un memorando capturado fechado en abril de 1944, Rommel escribió: nuestras playas no solo deben ser defendidas, deben ser trampas mortales. El enemigo debe sangrar con cada paso que da en la arena, y los aliados estaban sangrando.
En mayo de 1944, apenas un mes antes del día D, se convocó una conferencia especial de ingeniería en Portsmouth. 23 de los mejores expertos en demolición, incluido el coronel Arthur Trudeau, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. AMVIN revisaron todas las técnicas conocidas. El informe final desclasificado recién en 1974 fue un puñetazo en el estómago para el alto mando. La conclusión fue sombría. Ninguna técnica existente permite la remoción rápida de minas. En condiciones de combate, las bajas proyectadas para las unidades de demolición de playas superan el 75% en la primera hora de cualquier asalto anfibio. El consenso fue unánime y aterrador. La detección rápida de minas era físicamente imposible. Podrías investigar con cuidado y tal vez sobrevivir, o podrías moverte rápidamente y ciertamente morir. No había una tercera opción. Todo el plan para la Operación Overlord, la invasión más grande de la historia, dependía de asegurar las playas dentro de las primeras 6 horas. Si los ingenieros fallaban, si no se limpiaban los campos minados, 35.000 hombres quedarían atrapados en una zona de matanza. La invasión fracasaría, quizás la guerra se perdería. El soldado Thomas Becker no debería haber estado en Omaha Beach. Se suponía que estaría en Iowa dirigiendo la granja lechera de su padre. Se alistó en marzo de 1943 y el ejército lo asignó al 146 Batallón de Ingenieros de Combate. Debido a un simple error tipográfico, alguien en una oficina leyó operador de equipos agrícolas y escribió operador de equipos pesados en su formulario de admisión. Becker nunca terminó la escuela secundaria. Su formación técnica consistió en 6 semanas en Fort Belvoir, Virginia, donde aprendió a cavar trincheras e identificar explosivos visualmente. Uno de sus instructores, el sargento Miles Foreman, anotó en su expediente: Becker demuestra iniciativa, pero carece de fundamento teórico, adecuado para trabajos generales, no recomendado para funciones técnicas. Lo que el sargento no pudo medir fue toda una vida de resolución práctica de problemas. En una granja de Iowa no se consulta un manual cuando el equipo se estropea. Tú improvisas, lo arreglas con lo que tienes a mano, y eso es exactamente lo que Becker está a punto de hacer. El momento de epifanía de Thomas Becker llega a las 6:52 de la mañana, 5 minutos después de que lo golpeara la onda expansiva de la muerte del tercer escuadrón. Está acurrucado detrás del casco de acero de una lancha de desembarco volcada y el frío metal vibra con cada impacto de mortero. Observa a otro ingeniero, un chico de Boston, cuyo nombre ni siquiera conoce, centímetro a centímetro con una bayoneta. Las manos del niño tiemblan violentamente. Da pequeños y vacilantes empujones en la arena. Demasiado lento. Lento mortal. La mirada de Becker se desvía del tembloroso ingeniero y se dirige a la marea. Las olas rompen y retroceden, un ritmo eterno e implacable en medio del caos creado por el hombre. Observa el agua esparcirse por la arena, y su mente no ve la playa de Omaha. Por una fracción de segundo, está de regreso en Iowa en 1938, durante una inundación de primavera que rompió una tubería de riego subterránea. Recuerda cómo su padre le enseñó a encontrar la brecha no cavando al azar, sino observando. El agua siempre te muestra el camino, Tom, decía su padre. Se comporta de manera diferente cuando hay algo bajo tierra. Observe cómo fluye, dónde se detiene, dónde se acumula. Vuelve a mirar la playa, la misma arena, la misma agua, el mismo principio. Mira los escombros esparcidos a su alrededor, cajas de municiones, latas de combustible y cubos, baldes de acero galvanizado de 2 galones, equipo estándar utilizado para eliminar el agua de los recipientes. Tu cerebro establece una conexión, un salto intuitivo que pasa por alto años de doctrina militar y va directo a la raíz del problema. Es un pensamiento tan simple que parece absurdo, y es por eso que nadie más pensó en él. Becker no pide permiso. No hay tiempo para permiso. No hay nadie a quien preguntar. Se arrastra hacia uno de los cubos vacíos y el metal suena cuando lo agarra. Lo llena hasta la mitad con agua de mar manchada de escombros y luego, en un acto que va en contra de todo instinto de autoconservación, se mueve hasta el borde de su cubierta. Comienza a verter suavemente el agua sobre la arena frente a él. No como si estuviera apagando un fuego, sino como un granjero que riega una delicada semilla. Él observa el flujo. Donde la arena está intacta, el agua penetra uniformemente, oscureciendo la arena, siguiendo un patrón predecible. Pero luego ve una anomalía. Un lugar donde el agua parece vacilar, dividiéndose y fluyendo alrededor de un contorno invisible,
formando un estanque sutil durante una fracción de segundo más largo que el área circundante. A diferencia de densidad, es apenas perceptible para el ojo inexperto. Pero para un hombre que ha pasado su vida leyendo el lenguaje de la tierra y el agua, es tan clara como una señal de tráfico. Sirve otro cubo. El patrón se repite. Encontró una manera de ver lo que hay debajo de la tierra sin tocarlo. Sin dudarlo, Becker vuelve a llenar su cubo y comienza a avanzar sin gatear, sino agachado, vertiendo agua en forma de cuadrícula frente a él. 3 metros más adelante, el agua se acumula de forma extraña. No tiene banderas de marcado. Toma un trozo de madera flotante y lo clava en la arena junto al lugar. Se mueve a su alrededor. 5 metros más adelante, otra anomalía. Otro trozo de escombros para marcar el lugar. Detrás de él, el cabo James Mitchell lo vio. Se arrastra hacia Becker con el corazón en la garganta, esperando encontrar otro soldado conmocionado y congelado por el miedo. En cambio, encuentra a Becker mapeando tranquilamente el campo minado con agua de mar y un balde. ¿Qué diablos estás haciendo, soldado? Maitel grita por encima del sonido del fuego de ametralladora. Detectando minas, cabo, responde Becker sin siquiera mirar hacia arriba, completamente concentrado en la danza del agua sobre la arena. Eso no está en el manual. No existe ningún protocolo para eso. El protocolo está matando a todos, cabo, dice Becker con calma. Mitchell guarda silencio durante 30 segundos observando. En menos de un minuto, Becker marcó 7 posibles ubicaciones mineras. Un equipo de encuesta tradicional tardaría casi media hora en encontrar la misma cantidad si sobrevivieran. Más importante aún, el patrón que Becker está marcando coincide exactamente con la doctrina alemana de colocación de minas que estudiaron. Filas escalonadas, separadas aproximadamente 2 pies. Mitchell toma una decisión de mando en una fracción de segundo, una decisión que podría merecerle una medalla o un consejo de guerra. Continúa, dice con voz firme. Conseguiré más cubos. En 10 minutos la escena se transforma. Becker tiene ahora 6 hombres trabajando en su sistema. Se mueven en línea escalonada, echando agua, marcando anomalías, avanzando a una velocidad impensable momentos antes. Un ingeniero de combate llamado Robert Kowalski, un polaco estadounidense de Chicago, prueba uno de los puntos marcados por Becker. Avanza cautelosamente, bayoneta en mano, mientras el sudor le corre por la cara. Sondea suavemente el lugar donde se ha acumulado el agua. Su bayoneta golpea metal a 20 centímetros de profundidad. Es una mina Teller, exactamente donde decía el patrón de agua. Prueban 3 marcas más, otras 3 minas. El sistema funciona. Una ola de alivio y asombro recorre al pequeño grupo de hombres. A las 7:15 llega el capitán. Estaba en primera línea coordinando el fuego de apoyo de un destructor y no fue testigo de la innovación de Becker. Lo que ve ahora desafía toda lógica militar. Un escuadrón de sus ingenieros avanzando a través de un campo minado activo, no con equipo de sondeo, sino cargando cubos como si fuera a un picnic en la playa. Su cara se pone roja de ira. ¿Quién autorizó esta locura?, ruge. Su voz corta el ruido de la batalla. Mitchell da un paso adelante y se pone firme. Señor, el soldado Becker ha desarrollado un nuevo método de detección. Está funcionando, trabajando. No es protocolo. ¿Dónde está el manual para esto? ¿Dónde está la validación de ingeniería? Ace está gritando ahora, atrayendo la atención de los soldados cercanos. No se pueden desviar de los procedimientos aprobados en una zona de combate. Ese es un comportamiento de corte marcial. Becker, todavía con el cubo en la mano, habla con una voz sorprendentemente tranquila. Capitán, estamos limpiando minas más rápido que nadie en esta playa. ¿Quiere detenernos? Ace se vuelve hacia Becker, incrédulo ante la audacia del soldado. Mira los marcadores improvisados que salpican la arena más adelante. Mira a los ingenieros que siguen trabajando, moviéndose con un nuevo propósito. Y luego su mirada vuelve a la marea, a los cuerpos de sus otros hombres, los hombres que siguieron los procedimientos aprobados. Su rostro cambia. La ira da paso a una evaluación fría y desesperada. ¿Cuántos limpiaste?, pregunta en voz baja. Hemos obtenido 14. Hemos confirmado 7, señor, informa. 0 víctimas. Aya siente lentamente el peso de la decisión visible en sus ojos. Mira directamente a Becker. Continúe, pero si eso mata a alguien, soldado, rezará para que los alemanes lo encuentren primero. A las 10 de la mañana, lo que era un acto de desobediencia desesperada se había convertido en la política no oficial de supervivencia en el sector Easy Red de Omaha Beach.
Los equipos de Becker, como se les conoció a las pocas horas, habían despejado 3 corredores seguros a través del campo minado. La cifra final de esa mañana fue sorprendente. 43 minas detectadas y señaladas para su neutralización. La cifra más importante, 0 víctimas entre los hombres que utilizan el método del agua. A través de estas nuevas brechas, elementos de la 29 División de Infantería finalmente pudieron avanzar superando el muro y estableciendo una cabeza de playa precaria, pero vital. Las noticias en combate viajan más rápido que cualquier mensajero, no a través de radios, sino a través de gritos de soldados heridos que son llevados a la retaguardia, de oficiales que corren entre posiciones. Al mediodía, los ingenieros en Utah Beach, a kilómetros de distancia, enviaban mensajes desesperados por radio, no pidiendo más explosivos ni refuerzos, sino baldes e instrucciones. Por la noche, las fuerzas británicas en Gold Beach, tras escuchar los informes fragmentarios, ya estaban improvisando con sus propios cascos y latas de comida para probar la técnica. A medianoche la noticia había llegado a toda la cadena de mando. En su cuartel general de avanzada, Shave, cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, quería respuestas. Se envió un mensaje codificado al comando de la primera división de EU. Informe sobre un nuevo método de detección de minas poco ortodoxo pero muy eficaz en Omaha. ¿Quién lo inventó y por qué no aparece en el manual de campo? La respuesta a esa pregunta llevó al soldado Thomas Becker 2 días después, el 8 de junio de 1944, a una granja francesa que había sido transformada en un puesto de mando improvisado. Todavía estaba cubierto de la misma arena y sal que el día D. En la habitación, sentados alrededor de una tosca mesa de madera, había un grupo de hombres que decidían el destino de miles de personas. Entre ellos se encontraba el coronel Arthur Trude, el mismo ingeniero jefe que 4 semanas antes había firmado el informe declarando imposible la detección rápida de minas. A su lado estaba el mayor Jeffrey Pike, un experto en demoliciones británico conocido por su inquebrantable apego a los manuales. Trude, un hombre cuya expresión rara vez cambiaba, abrió la reunión sin rodeos. Soldado Becker, explique su técnica del cubo. Becker, sintiendo el peso de las miradas de todos aquellos oficiales sobre él, lo explicó de la única manera que sabía, con la simple lógica de un granjero. Señor, el agua muestra diferencias de densidad en la tierra. Cualquier objeto enterrado, ya sea una roca o una mina, altera el patrón de flujo del agua que pasa sobre él. La detección visual es más rápida y segura que la sonda táctil. Es simplemente física simple, aplicada a un problema práctico. Interrumpió el mayor Pike con la voz llena de escepticismo académico. Esto contradice la teoría establecida de detección de minas, soldado. La diferencia de presión respecto al peso del agua misma podría, en teoría, activar espoletas sensibles. Usted está describiendo un método que se supone detona minas, no las detecta. Con el debido respeto, señor, en la práctica no detona, respondió Becker con voz firme. Lo usé en 43 minas, 0 detonaciones. Evidencia anecdótica, replicó Pike. Estadísticamente insignificante. Fue entonces cuando un teniente americano que había estado en la playa con Becker no pudo contenerse. Es más significativo que la tasa de víctimas del 60% de los métodos aprobados, señor. La habitación explotó. 3 agentes empezaron a hablar al mismo tiempo. Pike calificó el enfoque de Becker de peligrosamente irresponsable. Un mayor del ejército estadounidense argumentó que las modificaciones de campo no autorizadas socavan la disciplina militar y se mencionó nuevamente la palabra corte marcial. Entonces el coronel Trudeau levantó la mano. La habitación quedó en silencio al instante. Trudeau era una leyenda en el cuerpo de ingenieros, un veterano de la Primera Guerra Mundial. Cuando hablaba, los generales escuchaban. «Caballeros», dijo Trudeau en voz baja, pero con una autoridad que llenó la sala. Este soldado ha resuelto un problema que nosotros, con todos nuestros manuales y teorías, no podemos resolver. Su método funciona. Yo mismo lo observé en acción esta mañana en la playa. Tenemos 2 opciones. Podemos someterlo a un consejo de guerra por ser más inteligente que nosotros. O podemos convertir su técnica en un procedimiento operativo estándar. Voto por la segunda opción. Pike intentó objetar. Coronel, sin protocolos de pruebas adecuados, sin un análisis completo, Major Pike, interrumpió Trude, su mirada dura como el acero. Estamos en medio de la invasión anfibia más grande en la historia de la humanidad. No tenemos tiempo para probar protocolos. Tenemos tiempo para lo que funciona. El método del soldado Becker funciona. Lo estamos adoptando. De ahora en adelante, todas las unidades de ingeniería recibirán baldes y se capacitarán en la detección de minas con flujo de agua.
¿Preguntas? No hubo preguntas. La reunión terminó. Becker fue ascendido a cabo en el acto y, para su sorpresa, se le asignó la tarea de formar a otras unidades de ingenieros. Los datos llegaron rápidamente y fueron irrefutables. Entre el 6 y el 30 de junio de 1944, las unidades de ingenieros aliadas que utilizaron métodos de sondeo tradicionales detectaron un promedio de 4,2 minas por hora con una tasa de víctimas del 12%. Las unidades que utilizaron el método del cubo de Becker detectaron una media de 11,7 minas por hora, con una tasa de víctimas de solo el 1,3%. Las matemáticas fueron dramáticas. La técnica de Becker fue casi 3 veces más rápida y 9 veces más segura. En el primer mes después del día D, las fuerzas aliadas retiraron alrededor de 6.000 minas utilizando el método del cubo. Un análisis estadístico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército publicado en un informe clasificado de 1945 estimó que la técnica salvó entre 180 y 240 vidas aliadas. Solo en junio de 1944, el método se extendió más allá de las playas. En los traicioneros setos de Normandía, los ingenieros utilizaban el agua de sus cantimploras para detectar minas enterradas en caminos de tierra. En los bosques de las Ardenas, durante el brutal invierno, adaptaron la técnica utilizando nieve derretida. El 18 de julio de 1944, en la devastada ciudad de Saint-Lô, Francia, el ahora sargento Thomas Becker había sido ascendido 2 veces más. Lideraba un equipo de remoción de minas. La carretera principal hacia la ciudad estaba sembrada de trampas explosivas. La doctrina estándar todavía susurraba en los oídos de los hombres mayores. Investigue con cuidado, tómese su tiempo, acepte las bajas. El equipo de Becker tenía 12 hombres, 20 cubos y 4 horas antes de que la segunda división acorazada necesitara esa carretera abierta. En 3 horas y 40 minutos retiraron 62 minas en un tramo de medio kilómetro, 0 bajas. El teniente coronel James Soyle, comandante del batallón de ingenieros de la segunda división blindada, los observó trabajar. Una vez declarada segura la carretera, se reunió con Becker y le estrechó la mano. «Gracias a usted, sargento», dijo Oil con los ojos llorosos. «Mis hombres tienen muchas más posibilidades de regresar a casa después de esta guerra. Gracias». La gratitud de un oficial de campo, testimoniada por sus hombres, valía más para Becker que cualquier medalla. La eficacia del método de Becker fue tan desconcertante que empezó a tener un impacto directo en las tácticas alemanas. En un archivo de inteligencia del ejército estadounidense, el testimonio de un oficial de ingeniería alemán capturado, el Hauptmann Klaus Richter, interrogado en agosto de 1944, revela la confusión que causó la técnica. Richter declaró: «Observamos a los ingenieros estadounidenses usar agua para detectar nuestras minas. Esto no estaba en ninguno de nuestros informes de inteligencia. Al principio asumimos que habían desarrollado algún tipo de equipo electrónico nuevo y sofisticado que reaccionaba a la humedad. Cuando nos enteramos por los prisioneros que estaban usando simples cubos, la moral entre nuestros equipos de colocación de minas disminuyó significativamente. Había una sensación de inutilidad. Si el enemigo puede derrotar nuestra mejor arma defensiva con agua de mar, ¿qué posibilidades tenemos?». La validación más dramática, sin embargo, se produjo en septiembre de 1944. Durante la desafortunada Operación Market Garden, los ingenieros británicos de la 30 División, corriendo contra el tiempo y bajo intenso fuego, necesitaban despejar el infame Hell's Road que conduce a Arnhem. Cada minuto de retraso significaba la muerte de más paracaidistas aislados. Utilizando el método de Becker, en 6 horas de trabajo infernal, retiraron 127 minas, perdiendo a 3 hombres, una tasa de siniestralidad del 2,4%. Los planificadores del Estado Mayor estimaron más tarde que con los métodos tradicionales, las bajas previstas para la misma operación habrían superado los 30 hombres. El mariscal de campo Bernard Montgomery, un hombre no conocido por elogiar las innovaciones estadounidenses, mencionó la técnica en un informe confidencial al gabinete de guerra. El método estadounidense de detección por agua ha demostrado ser invaluable. Recomiendo su adopción inmediata por parte de todas las unidades de ingeniería de la Commonwealth. Al final de la guerra, la técnica de Becker se había utilizado para eliminar unas 40.000 minas en toda Europa y el Pacífico. El ejército estadounidense estima que ha reducido las bajas de ingenieros en operaciones de remoción de minas en un asombroso 67%. En términos humanos, esto se traduce en aproximadamente 2.000 vidas salvadas. Por un granjero con un balde.
La efectividad del combate fue más allá de las cifras brutas. Una remoción de minas más rápida significó avances más rápidos. Avances más rápidos significaron menos tiempo para que el enemigo se reagrupara y estableciera nuevas posiciones defensivas. Los historiadores militares atribuyen el mérito de la rápida remoción de minas, posible en gran medida gracias al método de Becker, al acortamiento de la campaña de Normandía en aproximadamente 4 a 6 días. 4 días en 1944 significaron miles de vidas salvadas. Thomas Becker recibió la Estrella de Bronce por su gallardía en octubre de 1944. La mención decía por el desarrollo de técnicas innovadoras, de detección de minas que salvaron innumerables vidas aliadas durante las operaciones de combate en Francia. No asistió a la ceremonia de entrega de medallas. Estaba ocupado limpiando minas en las afueras de Aquisgrán. Después de la guerra, cuando los periodistas quisieron entrevistar al Bucket Wizard, Becker se negó, regresó a Iowa, se hizo cargo de la granja lechera de su padre y rara vez hablaba de su tiempo en el servicio. Su esposa Margaret, con quien se casó en 1946, no conoció la historia completa de la técnica del cubo hasta 1952, cuando un ex ingeniero del 146 visitó su granja. Tom nunca lo mencionó, dijo a un periódico local en 1984, después de la muerte de Becker. Simplemente dijo que hizo su trabajo, como todos los demás, no se creía especial. Pero los militares lo recordaron. El método del balde, oficialmente denominado detección de minas mediante flujo de agua, en un manual de campo del ejército de 1945. Permanece en el plan de estudios en Fort Leonard Wood, Missouri, donde los ingenieros del ejército se entrenan hasta el día de hoy. La detección de minas moderna ha evolucionado con radares de penetración terrestre y robots, pero el flujo de agua todavía se enseña como un método de contingencia, una técnica clave para cuando falla la tecnología. En 2004, durante las operaciones en Irak, una unidad de ingenieros del ejército estadounidense encontró sin detectores de metales en funcionamiento tras un ataque con artefactos explosivos improvisados. Improvisaron con botellas de agua y la técnica de Becker de hace 60 años. Quitaron 17 minas en 3 horas. En 1994, en el 50 aniversario del Día D, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEU dedicó un monumento en Fortville a los ingenieros que murieron en combate. En la base del monumento hay un cubo de bronce. La inscripción dice, en memoria de quienes despejaron el camino, en honor de quienes encontraron un camino mejor. Thomas Becker murió en 1984, a los 62 años, de un infarto mientras reparaba un tractor. Su obituario en el periódico local mencionaba su servicio militar en una sola frase. No mencionaste el cubo. No mencionó las vidas salvadas. No mencionó que este granjero de Iowa, que nunca terminó la escuela secundaria, cambió la doctrina militar y salvó miles de vidas con agua de mar y sentido común. La lección de esta historia olvidada no se trata de baldes. Se trata de cuestionar las suposiciones. Especialmente cuando esas suposiciones están matando gente. Se trata de la valentía de intentar algo nuevo cuando todo el mundo dice que es imposible. Se trata del valor de la inteligencia práctica sobre las credenciales teóricas. Se trata de un soldado de 22 años que vio morir a sus amigos, se negó a aceptar que sus muertes eran inevitables. Y en medio del mayor caos de la historia, descubrió una manera mejor. Si esta increíble historia de valentía e innovación le ha conmovido, muestre su apoyo, deja un me gusta, suscríbete al canal para no perderte más historias perdidas de la guerra, y comenta debajo lo que te pareció la sencilla genialidad del sargento Thomas Becker. Su participación nos ayuda a seguir sacando a la luz estas narrativas.